La evolución del arte. Si de algo podemos estar seguros es del constante y continuo cambio de todas las cosas. El cambio puede ser en muchos sentidos, pero no necesariamente hacia una mejora o excelencia. El proceso evolutivo lo estamos viendo en la física, en la astronomía, en la medicina. Todo ha sido una continuada marcha en la acumulación del conocimiento. Podríamos resumir que dentro de este proceso evolutivo cada descubrimiento es consecuencia del anterior. La realidad que contemplamos hoy es un incuestionable proceso de la ciencia, la tecnología, con sus deslumbrantes aportaciones. ¿Pero qué pasa con lo que llamamos arte? Aquí nos vamos a referir a tres de las bellas artes: la escultura, la pintura y la arquitectura. La escultura. Escultura prehistórica. Las primeras esculturas se remontan al periodo del Paleolítico Superior y son figuras femeninas y algunas representaciones animales. La escultura egipcia. Se desarrollaron las estatuas y el bajo relieve. Escultura caldea. Formas robustas. Escultura asiria. Parcan estatuas. Escultura medo-persa. Formas y procedimientos asirios con mayor atildamiento. Escultura fenicia. Numerosas y variadas obras de los pueblos fenicios, libios, sardos, tirrenos, eteos y chipriotas. Rigidez y alta naturalidad. Escultura india. Figuras monstruosas, simbolismo extraño, pesadez y profunción. Escultura americana. Semejanzas egipcias, asirias e indias. Escultura griega. Está llena de vida y movimientos. Escultura etrusca y romana. Desviación de la griega. Sarcófagos con estatuas semiyacentes. En Roma se realizan bustos, relieves para arcos de triunfo. Escultura romano-cristiana. Los cristianos toman las formas del paganismo. Escultura bizantina. Derivación y denegación del romano por la influencia asiática. Escultura románica. Siglos XI y XII. Imitación de modelos artificiales. Escultura gótica. Tendencia a la imitación de la naturaleza o copia de lo real, actitudes sobrias, legados naturales y elegantes. Escultura renacentista reproduce plásticamente los modelos de la naturaleza. Escultura contemporánea comprende las escuelas neoclásica, romántica y ecléctica. La pintura. Las pinturas más antiguas son las rupestres, las cuales fueron realizadas en las paredes de las cuevas hace 30.000 años, durante el periodo paleolítico. Luego de estas nació el arte egipcio. Ellos pintaban las paredes de las tumbas de los faraones. El arte griego, desarrollado entre los siglos XI y I a.C., y el arte romano, en el cual se caracterizaba la pintura al frente. En el arte medieval se destacan el arte románico, el arte bizantino y el arte gótico. A principios del siglo XV surgió el Renacimiento, en el cual se produce un proceso de liberación de la individualidad del artista. La pintura manierista predominó en Italia desde el final del Alto Renacimiento, 1530, y duró hasta alrededor de 1580. El barroco comenzó alrededor del año 1600 y continuó a lo largo de todo el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. La pintura rococó se desarrolló en el siglo XVIII. La pintura neoclásica nació en Roma en la década de 1760 y se desarrolló en toda Europa hasta aproximadamente 1830. La pintura romántica surge a finales del siglo XVIII. El realismo se dio en Francia a mediados del siglo XIX. El impresionismo surge a finales del siglo XIX. La pintura vanguardista nace a principios del siglo XX. El arte contemporáneo se da desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y en ella se destaca expresionismo abstracto, abstracción postpictórica, el pop art, hiperrealismo, arte povera, land art, entre otros. La arquitectura. En la prehistoria comenzó a aparecer la arquitectura. Se distinguen dos grandes construcciones: las construcciones megalíticas y las construcciones ciclópeas. Grecia es reconocida como la cuna de la arquitectura occidental. Los materiales empleados en la arquitectura griega fueron los propios de la región. El aspecto general de los edificios era distinto al que se ve actualmente, ya que se pintaban con colores que llamaban la atención por su estructura. Roma. En Roma se destacan los templos. La arquitectura romana era mucho más avanzada que la griega. Paleocristiana. En él se adaptó la forma de la basílica, que era un edificio que se utilizaba en Roma imperial. Era una construcción económica que permitía albergar un gran espacio. Bizantina. La arquitectura bizantina se convirtió en una notable síntesis entre la arquitectura de la Roma imperial y la del Oriente Medio.
De Roma tomaron el conocimiento del ladrillo y la construcción del hormigón, y de Oriente la utilización de la cúpula islámica. En Europa se expresaba mediante maravillosas obras arquitectónicas. Su arquitectura tenía inspiración romana y otras reinterpretándolas con arreglos a las técnicas artesanales locales. En esta etapa se realizó una escala más humana y edificios de poca altura. Románico. Las características más destacadas de la arquitectura románica es la solidez y sus elementos distintivos, con el arco de medio punto y su desarrollo, la bóveda del cañón. Gótico. Las características más destacadas de la arquitectura gótica es su verticalidad y ligereza. Sus elementos distintivos son el arco apuntado y la bóveda de crucería. Las torres suelen estar coronadas por agujas altísimas. Renacimiento. El Renacimiento se inspira en la arquitectura romana. La construcción se basa en la proporción, la uniformidad, la perspectiva y el orden. La decoración prolifera al comienzo, pero desaparece progresivamente. Se da gran importancia al muro. Barroco. Templos, palacios y villas serán los edificios barrocos más destacados. El elemento distintivo es la cúpula. Las fachadas son importantísimas para el barroco. Neoclásico. Es un estilo muy vinculado a la filosofía y el desarrollo de la arqueología, que da un nuevo impulso al conocimiento de la antigüedad clásica. Se desecha el rococó y se inspira en los artes griegos, etruscos, romanos e incluso egipcios. Siglo XIX. La arquitectura del siglo XIX es una arquitectura urbana. Hubo un retorno a la estética del pasado, se toman los elementos de una y otras. También se comenzaron a utilizar nuevos materiales, un ejemplo es el hierro.